Vamos a empezar con Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14. Y quisiera que alguien que tenga Biblia y micrófono me ayude a leer la siguiente palabra. Entregamos el micrófono a Maye, que Maye me va a ayudar hoy porque hoy vamos a leer bastante palabra. El título de hoy es Icabod. Y vamos al libro de Samuel capítulo 3, verso 11 al 14. Del 11 al 14. Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios. Bajémosle. Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Hasta ahí. Falta el 14, léelo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Wow. ¿Cuántos la escucharon? Quiero hacer énfasis en el verso 13. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y él qué? Es el de Maya. Y él no los ha estorbado. Tremendo, ¿no? Dígale, ya empezamos hablando, ya Dios empezó hablando. Sí, no los ha disciplinado. Ya vamos a leer varias versiones. Y me sorprende que Dios haya tomado la decisión tan fuerte contra Elí, teniendo en cuenta esta cita bíblica que me gustaría volver a leer en otra versión. Dice la Biblia, la versión Biblia, la palabra de Dios, dice: yo le he comunicado que voy a condenar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios, pero él no los corrigió. ¿Pero él qué? Y hoy no vamos a hablar de la corrección, de cómo... No, de eso no vamos a hablar. Traducción lenguaje actual dice: y él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Y quiero introducir esta Biblia, esta cita bíblica, en el origen de lo que es el sacerdocio. Porque, voy a hacer una cuña importante. Desde el 9, ¿es el 9, Camila? El 9 de junio voy a sacar un taller de un mes para todos los martes para hombres. Va a ser como una especie de discipulado, pero no va a ser tan discipulado. Va a ser como una especie de encontrar a Dios, encontrar salidas financieras y encontrar identidad, propósito y destino dentro del sacerdocio. Pero tengo otras palabras como más comunes para que la gente de afuera también se inscriba. Y los hombres de esta congregación están invitados a ese gran taller que durará un mes. Pero quiero hablar acerca del sacerdocio. Y la primera pregunta es: ¿quién fue Elí? Elí fue el bisnieto de Aarón. ¿Quién fue Aarón? El hermano de Moisés. Muy bien. Esta iglesia sí lee la palabra de Dios. Sí lee, no. Y quiero contarles algo. Cuando una persona lee la palabra de Dios, es porque no se queda con el plato que nosotros damos acá, sino que él tiene la necesidad de indagar, de conocer, de buscar. Porque tan fácil es quedarse con la información que el pastor da acá. Y claro, al principio que uno lee la Biblia no le dan ganas de leerla, pero esto es como una disciplina, es un hábito. Así como cogió el hábito de coger el celular, puede coger el hábito de coger la Biblia y estudiar. ¡Uy! Allá está la lectora más lectora.
Y Aarón, quien fue un hombre importante dentro del éxodo, dentro de la salida del pueblo de Israel, era el sumo sacerdote de Dios por la orden de Dios para dirigir al pueblo espiritualmente durante el desierto. Pero usted y yo conocemos el pasado negro de Aarón, ¿no? ¿Cuántos conocen el pasado negro de Aarón? El pasado negro fue que Dios lo llama para ser el líder espiritual y Moisés el líder que sacara al pueblo. Pero Aarón se pervierte cuando Moisés sube al monte y trae las tablas. Moisés dura mucho tiempo y Aarón dice: Dios mío, Moisés se quedó por allá. Y él llama al pueblo, le dice: entrégame en todas sus arcillas, sus manillas de oro, que vamos a hacer un becerro porque el Dios de Moisés nos abandonó. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y que cuando llega Moisés ve a Aarón y le dice: hermano, ¿qué has hecho? Has pervertido el corazón del pueblo. Y coge el becerro, lo destruye, coge las tablas y las parte. O sea, ya conocen ustedes quién era Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Una persona iracunda, como algunos de los que están aquí, que no quiero decir quiénes son, pero lo son. De que los hay, los hay. Y la palabra de Dios dice que Aarón fue juzgado por haber llevado al pueblo a la idolatría. Y la Biblia dice que dos de sus hijos, que se llamaba Abiú y Abinadab, Dios también los mató por perversos e idólatras. Él tenía 4 hijos. De esos 4 hijos, 2 fueron consumidos en el altar porque quemaron fuego extraño ante Dios. O sea que Elí no venía de una casa como tan importante, como que Dios les había dado gabela, como que Dios dijo: bueno, démosle la oportunidad a este. No, bueno, matemos a esos 2, pero démosle la oportunidad al otro, porque el sacerdocio no era una opción, era una heredad, era un legado que recibía el padre y su hijo primogénito debía continuar. Y el hijo primogénito era el sumo sacerdote y los otros hijos eran sacerdotes. Todos ministraban la casa del Señor. Pero para que ministraran la casa del Señor, tenían que cumplir con una serie de tareas. Y bueno, Elí, quien fue nieto de Aarón, y Aarón, ¿ustedes saben quién fue Aarón? ¿Saben quién fue Aarón? Además de todo lo que hizo, fue el bisnieto de Leví. Y Leví era el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? Y Leví perdió la primogenitura por andar de pleitero y de problemas cuando violaron a su hermana Dan. Él armó una trampa, mató al rey, hizo y deshizo, y Jacob le quitó la primogenitura a él y a los 3 hermanos mayores. O sea, venían de una a de otra y de otra en otra. Y la tapa fue Elí y los hijos de Elí, llamados Ofnis y Fines, que conocidos en el bajo mundo del hoy, Finias y Fer. ¿De verdad? ¿No se rían? Ese programa está basado en esa historia bíblica. Finias y Fer. Culturízate con David. Dios le hace la primera sentencia a la familia, a la tribu de Leví. Y la encuentran en Samuel capítulo 2, verso 27. La voy a leer yo, no la lean ustedes, escuchen. Un hombre de Dios, no le llaman el nombre, cualquier hombre, fue a ver a Elí y le dijo: así te dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté ante sus antepasados los levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel te escogí y escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que mi presencia se acercara a mi altar y quemara el incienso y se pusiera en el efod. Y además a su familia le concedí las ofrendas puestas en el fuego de los israelitas que quemaran en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí?
y engordas a lo mejor y los engordas con lo mejor de las ofrendas que al pueblo de Israel. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera, Elí, permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo, ojo ahí, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo, y verás angustia en mi morada. Y aunque a Israel se le hará el bien, ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviéndome en el altar, será para arruinarte la vista y abatirte de la vida. Todos tus descendientes morirán a la flor de la vida, y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán en el mismo día. Wow, diga conmigo, tremenda palabra. Llega un hombre cualquiera, se le para a Elí y le dice: y de cierto Dios dice, pasado 8 generaciones, que yo había prometido que ustedes iban a estar en el altar, en el lugar del pacto, pero Dios hoy se arrepiente. ¿Y sabe qué hace? Parte cobijas. Chao, mijo. Cada quien por su lado. Y la señal es que tus hijos no llegarán a viejos, morirán en la flor de la vida. Dice la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo juicio. Y todo, diga conmigo, porque no estorbó a sus hijos. Uy, ¿será que fue solo por eso? Y hoy quiero hablar con los padres de esta generación. Hoy quiero hablar con las personas que tienen plan y tienen propósito, con las personas que Dios los ha bendecido con familia y que se han hecho de la oreja corta, ¿verdad? Tremendo. Segunda sentencia, y esta es a través de Samuel. ¿Quieren escucharla? Un día cualquiera llega Samuel de 8 años, se levanta, Dios lo llama, él dice: heme aquí, tu siervo escucha. Y Dios se le acerca a Samuel y le dice: Samuel, quiero que le des otro mensaje a Elí. Bajémosle a la música, por favor. Y el mensaje es el siguiente, traducción lenguaje actual. Dice: Samuel, Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra toda la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente todos los días. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe, ¿no? Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente todo el tiempo y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Pregunta del millón: ¿qué dejó de hacer Elí para que este juicio viniera sobre su familia? Dos cosas importantes. Son muchas, pero hoy voy a hablar de dos. La primera es que Elí nunca entendió el principio del sacerdocio. ¿Cuál era el principio del sacerdocio? Era traer el cielo a la tierra. El principio del sacerdocio, Vivi, es que Dios había colocado al pueblo levita con un solo propósito: que ese pueblo fuera el único que escuchara a Dios, para que el pueblo en general, las otras 12 tribus de Israel, pudieran ser guiadas por los levitas. ¿Me hago entender?
Habían 12 tribus. Una tribu era la que cultivaba, otra tribu era la que peleaba, otra tribu, como la tribu de Benjamín, eran las que cantaban y danzaban. Otra tribu era la tribu de los científicos y de los médicos, de los sanadores. Otra tribu eran los agricultores. Pero la tribu de Leví había sido llamada por Dios para estar en el lugar santo, santísimo, ministrar la voz de Dios. Y como todo funciona como un engranaje, si una de esas tribus hacía lo incorrecto, pues o dejaba aguantando hambre a uno, o perdían la guerra en el otro lado, o se desubicaban por causa de los levitas. Y llevaban 8 generaciones perdidos. La palabra de Dios dice en Samuel 3:1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿A qué estaban los levitas si no podía escuchar a Dios? Otra versión dice: y era muy raro que el Señor comunicara algunos mensajes. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Y la traducción lenguaje actual dice: y en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daban mensajes ni visiones. El cielo estaba cerrado. Estaba cerrado por culpa de un grupo de levitas y de sacerdotes que no hacían su tarea correctamente. Entonces, ¿cómo funcionaba en el pueblo de Israel? Los levitas tenían la voz de Dios, entregaban el mensaje al pueblo y el pueblo lo reproducía. Por ejemplo, Dios hablaba y decía: es tiempo de cosecha. Rubén, es tiempo de cosechar. Cosechaban y fructificaban. Es tiempo de traerme los hijos y circuncidarlos. Entonces el pueblo iba y traía a sus hijos al altar, los circuncidaban y los separaban para Dios. Amén. Pero el pueblo de los levitas dejó de hacer su labor, y como el pueblo traía sacrificios, empezaron a comerse en los sacrificios. Y Ofni y Fines, hijos de Eli, dice la palabra de Dios, que tenían relaciones sexuales con mujeres dentro del altar. Mire la perversión de los hijos de Eli. Una mamacita, ¿no? Y la palabra de Dios dice que todo el pueblo sabía quién era la familia de Eli. Sin embargo, no hacían nada porque era un sacerdote, un sumo sacerdote, heredero de las promesas de Aarón, que venía de la tribu de Leví. Es más, el libro de Levítico ha sido escrito con todas las normativas de la tribu de Leví, que es el tercer libro de la Biblia. Y Leví fue el tercer hijo de Jacob, y el tercer era el llamado el Espíritu Santo. O sea, ellos estaban llamados a traer al Espíritu, a traer lo nuevo, a traer la orden, a traer lo fresco, a decir cuál era la orden de mañana. Y dice la palabra de Dios que por esa época Dios no hablaba, que no había visión, que el pueblo no crecía, que la gente estaba estancada. Y Dios dice: esto no es más que obra de Elí. Maldito Elí, perverso Elí, que no sabe direccionar su familia, que pone por encima sus antojos y los antojos de sus hijos por encima del reino. Maldito Elí. Y tanta es la rabia de Dios con Elí, Andrea, que Dios dice: yo había jurado estar contigo, pero me arrepiento porque no voy a estar más contigo. Es más, renunciamos, cortamos pacto, porque no permitiré que mi casa, mi santuario, se convierta en un lugar que se profane por causa de un mal sacerdote. Y esa es la función de hoy en día de los padres. Los hombres de esa generación
han sido llamados a entender y conocer el plan de Dios de primera mano. Recuerden que Adán fue diseñado por Dios y fue puesto en el Edén. Después de que Adán fue puesto en el Edén y trabajó el Edén, fue que le entregó a Eva. Yo siempre he predicado de ese tema. Y el sacerdote tenía la misma función. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Guiar a su familia como Dios quería que la guiara. Hacia dónde Dios quería que la guiara. Estorbar, decir lo que era correcto y lo que era incorrecto, decir las palabras correctas. No era solo la mujer la que estaba diseñada, pero hoy en día contamos con que el hombre está en crisis, porque la que está en lo correcto es la mujer y el hombre está en el televisor mirando así. Y entonces Dios dice: ¿qué hacemos con el sacerdote de Elí? Entonces la mujer es la que cría, la mujer es la que tiene ideas, la mujer es la que hace, la mujer es la que se para en la cabeza, la mujer es la que acaba con todo, la que vuelve y reconstruye, la mujer es la que hace, la mujer es la que cría, la mujer es la que pone, la mujer es la que trabaja, la mujer y el hombre, yo hago lo que mi mujer diga. Y no está mal. Escuchen, no estamos hablando de esa actitud. Estamos hablando de cuántos hombres aquí tienen la dirección de parte de Dios para dirigir su casa hacia el plan y el propósito original por donde Dios dijo que debían de caminar. Y usted va y le pregunta al marido y el marido está menos entendido. Y la mujer dice: sí, yo sí entendí. Y el marido: no, yo no entendí. La mujer es la primera que se levanta para ir a la iglesia, la que pelea, Raimundo y todo. Y esta prédica no es para los hombres, no me vayan a mal. Solo que quiero hacer hincapié, así como en este pedacito. La mujer es la que se levanta, la mujer es la que tiene la iniciativa, la mujer es la que pelea, la mujer es la que ora, la mujer es la que ayuna, la mujer es la que clama, la que Tiempo del día de la familia, llega la mujer. Tiempo de oración, llega la mujer. Entrega de boletines, la mujer. Es tiempo de invertir, ¿qué hacemos? La mujer. Y no tengo en contra de nada de las mujeres, amo a las mujeres, las bendigo. Realmente las mujeres son la ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre se ha reducido a tanto, y la reducción de su sacerdocio está en que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no escucha a Dios. La única manera de que su mujer lo ame y lo siga es que pueda ver a Dios en usted. Porque la mujer no traga entero. La mujer es más hábil que el hombre. La mujer tiene una periferia diferente. La mujer tiene una cosmovisión diferente. Y ella no sigue a cualquier lagarto. Ella sigue a alguien que es dirigido por Dios. Y para que una mujer ame, tiene que admirar. Y si no lo admira, entonces no lo ama. Ya empezaron a hablar las mujeres. No, mujeres. Ya les dimos mucha pata. Ahí sí ya empiezan. Oigan, sello la palabra. No, pero si la van a sellar, séllela. Que voy para Honduras. Y ese es el sacerdocio de Elí. Por eso la Biblia no habla de la mujer de Elí, aunque la mujer de Elí se llamaba Elizabeth. Pero la Biblia no habla de que la responsable de la generación era la mujer. La mujer era responsable de edificar la casa. Y muchos de los problemas hoy en los hogares es porque la mujer le toca hacer el papel de mujer y el papel de hombre y el papel de papá y el papel de proveedor y el papel de iniciativa y el papel. Y el hombre no busca a Dios, no se madruga, no tiene iniciativa, no dice: hoy es martes, no estoy haciendo nada, voy a buscar al Señor.
No hay ese pensamiento. Y el hombre de Dios llamado Elí, pues no tenía clara su asignación, no tenía claras sus iniciativas, no tenía claras sus prioridades. Una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. ¿Usted entiende eso? Lo urgente y lo importante. Separe lo urgente de lo importante. ¿Qué es primero, lo urgente o lo importante? Lo importante. ¿Y qué es lo importante? Dios. Eso es lo importante. Cuando hay un hombre que dice desde su corazón, yo no voy a hacer eso porque amo a Dios, wow, uno dice, ¿de verdad? Yo no voy a hacer tal cosa porque yo creo en Dios. No hago todo lo que el mundo dice. Yo no logro. Los hombres de hoy en día no logran influenciar su atmósfera. Ellos son influenciados por la atmósfera. Es triste el liderazgo de los hombres hoy en día. Se sientan a tomar y no está mal, pero no pueden decir no. A un mal negocio no pueden decir no. A un abuso no pueden decir no. Es la verdad. La mujer termina decidiendo, termina poniendo las cosas. Está bien, el hombre termina cediendo. Está bien, yo no me la aguanto, usted haga lo que usted se le dé la gana, con su plata, con su chino, lárguese. Y termina cediendo. Y Dios dice, ¿y el plan? No hay nadie aquí que me pregunte a mí qué es lo que quiero hacer con esa familia. No, tristemente no. Así que el primer pecado de Elí fue que no fue la voz ni la visión para su generación. Eso fue un 50% que le puso la guillotina en la cabeza. Para que despierten, para que pongan buenos. Necesitamos hombres con más berraquera para buscar a Dios. Acá hay hombres que trabajan harto, pero con la misma prioridad que buscan la plata, buscaran a Dios. Otro sería el cuento de tu casa. Selle la palabra, mujer. Y llegan a la casa y hacen lo que quieran también, porque benditas del Señor. ¿Cómo la ven? Ya Dios está hablando. No se distraiga y no permita que nadie lo distraiga. ¿Qué ama Dios de un hombre? Pregúnteme, ¿qué ama Dios de un hombre? La iniciativa. Lo propositivo que puede ser. Eso Dios ama de un hombre. Dios no espera de un hombre la santidad, porque usted y yo sabemos que somos débiles. Todo el hombre es débil, pero el hombre es más débil. La mujer tiene como más fuerza de voluntad. Pero Dios no permite ni pide que un hombre sea puro y santo. No, lo que Dios dice, ¿qué hombre con iniciativa hay aquí? ¿Qué hombre con responsabilidad de causa en su generación dice, necesito la voz de Dios para guiar a mi casa? Esa gente no puede ser lo que yo fui. Necesito caminar por otro camino. Mujer, hay que cambiar el rumbo de esta casa. Si usted ve a sus hijos en la pubertad y en la juventud
Y no le diga a su mujer lo que diga su mamá. No, hermano, aquí no se hace eso porque aquí se ama a Dios. Y como Josué no dio opción de elección. Josué dijo: mi casa y yo. Qué pena usted, qué pena usted, qué pena usted, qué pena usted y los hijos de usted, pero mi casa y yo. La palabra en Lucas dice: fórzalos a entrar. Oh, haciendo fuerza. Pero usted está haciendo fuerza donde no es. Hombre, está haciendo fuerza donde no es. Porque horas con Dios te harán minutos efectivos con los hombres. Porque no hay búsqueda que no sea recompensada. Enfóquese. Primero Dios, segundo la familia y tercero lo que venga. Si en una contienda en la que usted está con su mujer, usted le dice: qué pena, pero Dios me lo dijo y yo defiendo mi posición, la mujer dice: uy, Dios se lo dijo. Y la mujer es competitiva, ¿no? Dice: pues que me lo confirme a mí también. Pues que se lo confirme. Hay unas que tienen unas espuelas así de pequeñitas, pero van directo a la... Hay unas peligrosas. Son lindas y todo. Oh. Mi amor, te cuento algo. Iba manejando en el carro rumbo a Bogotá, Villavicencio, al trabajo, y Dios me habló y Dios me dijo que teníamos que hacer esto. Y la mujer ¿de verdad, amor? ¿Dios te lo dijo? Sí, amor, hagámoslo, confía en mí. Ay, ese hombre inspira. Ese hombre hace que la mujer se le entregue mañana, tarde y noche. No, eso sí es un hombre. Claro. Ahí sí las mujeres las noto pero muy contentas hoy, ¿no? La Biblia dice que el hombre que busca a Dios, sumisión de su mujer tendrá. La mujer no es tonta, varón. La mujer no es tonta. Y la mujer no se somete a cualquier lagaña de mico. Para que usted convenza a su mujer, tiene que pelerito trabajarlo. Tiene que destilar gloria. Tiene que quitarse la cara y hacer como el caballo de Shrek. Y decir: aquí voy Dios, aquí va Dios. Mi boca es la boca de Dios. Mis ojos son los ojos de Dios. Mi dinero y vamos a diezmar. No, todo eso no. La mujer dice: ¿cómo? Hablaron del diezmo. No, eso no. Y no hay hombre que diga: qué pena, mujer, pero párese en la cabeza que se hace lo que Dios dice. No, es al revés. La mujer dice y le roba, ¿no? Ay, yo le quito a mi marido para que él no se dé cuenta que estamos diezmando. Ay, Dios. Uy, Dios, yo veo esto y yo digo: lo veo y no lo creo. ¿Cabe un codazo? ¿Cabe un codazo? Hágale un codacito. Así, con respeto, dígale: estoy respirando bien hoy. Dígale, yo le pagué al pastor para que predicara hoy de eso. Dele un fuerte aplauso a Dios. El primer problema que le puso la guillotina en la cabeza a Elí fue que no tuvo visión ni voz de Dios para su generación. Una pregunta importante que Dios le hace siempre a los líderes de la palabra
y es: ¿quiénes son tus hijos? ¿A qué viniste a la tierra? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el propósito? No. Recuerden que la palabra padre significa destino. Y el segundo problema que tuvo Elí, que lo descalificó por completo, fue no haber entendido su asignación como un precursor, cuidador, instructor y maestro de una próxima generación. Samuel 3:11 dice: porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no los estorbó. No le estaba hablando a la mujer de Elí. Venga, Elí no era un viudo, empecemos por ahí. Elí tenía mujer. Para ser sacerdote debían tener mujer. Y los dos hijos no se hicieron solos. Y la Biblia juzga a Elí y le dice: ¿por qué no llamaste a tus hijos y les pediste cuentas? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Ultrajaban a Dios, pero tú no los corregiste. Ofendían gravemente mi altar, acostándose con prostitutas en el altar, y ustedes no hicieron nada. ¡Ay, qué lindo! Qué impresionante. La segunda sentencia y el segundo machetazo que le pusieron a Elí, que lo descalificó y hizo que se rompiera el pacto de Dios con los levitas, fue que nunca, jamás estorbó a su generación. Y la gente dirá: ay, venga, pero la Biblia habla de que Elí habló con sus hijos. Sí, lo vamos a leer. Samuel 2:22 dice que un día Elí se reunió con sus hijos. Bajémosle la música, por favor. Y dice la Biblia, Samuel 2:22 dice: y Elí era muy anciano. Ese es el problema de tener los hijos muy adultos. Elí era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos le hacían a los israelitas en Silo. Y también de que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de la reunión. O sea, no eran prostitutas, eran administradoras de los mismos levitas. O sea, eran unas casanovas diabólicos. Habían mujeres que se paraban en la entrada de la carpa y llegaban los hijos del sacerdote, ¿no? Todos chachos. Soy el hijo del sacerdote. Ay, hijo del sacerdote. Terminamos. Y Elí con frecuencia escuchaba esto. Dice la palabra de Dios: y él les dijo a sus hijos, Elí los reunió y les dijo: hijos, el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude, pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién va a poder ayudarnos? Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. Esto parece una historia de terror. ¿Sí vio las conversaciones que tenía Elí con sus hijos? Hijos, venga Nicolás, venga Victoria, rápido, rápido. Sí, suban. Hijos, ustedes se están portando muy mal.
El Señor los está viendo y si no, el Señor no los va a recompensar. Bueno, se deben portar muy bien. Ay, tan lindos acostándose con Raimundo y todo el mundo, haciendo hasta para vender, fornicando en la casa del Señor, pervirtiendo a la gente, comiéndose el pan comiéndose los, dice la palabra de Dios que Él permitía que se comieran en los sacrificios de lo engordado del pueblo, o sea, se llenaban de la provisión que Dios le daba. Por eso yo estoy tan de acuerdo que si un hijo no hace caso, no puede comer de la provisión que Dios nos da. Punto. Porque no puede comer de la provisión de Dios si no quiere hacer lo que Dios dice. Busque su propia provisión, porque aquí el que me provee es Dios. Pero Eli no. Ay, hijito, no vuelva a llegar borracho. Bueno, tan hermosa que estás. Para unos hijos así lo que había que hacerle era una llave. ¿Sí o no? ¿No es cierto, Victoria? Gracias, pueden tomar su lugar. Esa gente había que destituirla y ponerla enfrente de todo el mundo y decir son mis hijos, pero son una manada de pecadores. Y la ley dice que ojo por ojo, diente por diente. Y si ellos son mis hijos, yo los amo, pero no los eximo de la responsabilidad. Pueblo de Dios, ¿qué hay que hacer con ellos? Póngalos. Ay, no. Pobrecitos. Es que ellos todavía no han entendido. Dígale que está a su lado, Dios le está hablando. No se saben comportar, son gente grosera, gente deshonesta, malacarosa, y dele. Hay que tenerles mucha paciencia. Será en el tiempo de Dios. Dios los convencerá. Usted está equivocado, Dios no convence a nadie. No, usted está equivocado. Usted está muy equivocado. Si usted no le dobla el brazo, entonces nadie le podrá doblar el brazo. ¿Sí vio cómo hablaba, no? Hijitos, queridos colombianos. La palabra de Dios dice que el hijo que ama lo castiga. Eso dice la palabra de Dios. Que Él corrige a su hijo. Y dice, te doy el consejo de que corrijas a tu hijo para que lo libres del Seol. Crianza respetuosa. Hay que hablarle. No lo irrites. Es así de sencillo. Si usted no hace lo que yo digo, usted no está en capacidad de decidir. Usted debe hacer lo que yo diga. Y punto. Cuando usted sea madura y entienda, usted podrá hacer lo que usted quiera. Pero en este momento su voluntad está sometida a mí y mi voluntad está sometida al Padre. Y punto. Pare de contar. No hay opinión. No hay opinión. No la hay. ¿Es Dios o no es nada? Ay, que el niño no quiere ir a la iglesia. ¿Qué será? Mijito, papito,
Todos los días Dios nos da, nos bendice, nos da el sol, nos da el carro, nos da la gasolina, nos da la comida y nos pide solamente 3 horas a la semana y tiene que ser a la regodienta, hermano. Se para y nos vamos para la iglesia. Manito, pero corriendo. Porque si usted no se levanta a darle gracias a Dios, entonces usted no puede vivir en esta casa, porque esta casa la sustenta Dios. Así de sencillo. Ay, pero yo voy a orar para que Él llegue. Y Dios por dentro dice: sigue orando porque no te estoy escuchando, casa de Eli. Porque Dios no hará lo que te toca a ti hacer. No lo hará. Pero bueno, esta era la introducción. Me disculparán los hombres, las personas aquí, pero quiero ir al centro de la palabra, dijo la pastora. Voy en la introducción. Las 12 y dice: hasta ahora en la introducción. Y uno, alguien que le explique cómo se hace una introducción. Escuche esto. Pasa lo que Dios dijo. Se levanta Samuel, profetiza contra Elí. Y el pueblo de Israel, como no tenía dirección y como no tenía foco, se inventó una guerra. Y se la inventó contra los filisteos. Y un día, como cualquiera, se levantó el pueblo de Israel y dijeron: hoy vamos a atacar a los filisteos. Así, de noche, de primera, de buenas a primeras. Se levantó y dijeron: vamos a ir a atacar al pueblo de los filisteos y vamos a ir a conquistar esa tierra. Y Dios desde el cielo diciendo: van a hacer cosas que yo no los he mandado a hacer. Ay, qué lindos. ¿Y el sacerdote dónde está? No, es que el sacerdote está engordando a los hijos, pa. ¿Dónde está el que llama al orden? ¿Dónde está el que ordena a la tribu de Benjamín y a la tribu de Rubén? Brillaba por la ausencia. Y dice la palabra de Dios que se fueron y que acamparon en el valle de Benecer. Y los filisteos, al ver que los israelitas se fueron en contra de ellos, dijeron: pues vamos también. Y dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Se fueron por lana y salieron trasquilados. Cuando usted empieza a perder batallas, es porque usted ha perdido 2 funciones del sacerdocio. Pregúnteme cuál. Ha dejado de ver y de escuchar a Dios, y ha dejado de ser líder para su generación. Cuando usted empieza a perder batallas, es porque usted no ha guardado esas posiciones. Y el pueblo de Israel se fue a una guerra que Dios no lo había enviado, que Dios no le había dicho que fueran. Y se fueron por lana, y los filisteos dijeron: venga, papito, tácate. 4,000 murieron. ¿Cuántos murieron? Muy bien. Pero no falta el avispado. No falta el avispado, ¿sí o no? El que se cree espiritual e inteligente, pero termina metiéndola más. Dios mío, no falta el que dice: yo sí oré y Dios me lo mostró. Y uno dice: seguro, no agantamos una derrota más. Estamos perdiendo batallas. ¿Qué será? Y uno de por allá dice: y cuando volvieron del campamento, el pueblo, los ancianos, o sea, los sacerdotes, el pueblo sabio, dijeron a Israel: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos
trajimos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de los enemigos. Ay, Dios mío, con esos ancianos, Señor, si esos eran los que dirigían el pueblo de Dios, qué esperanza tenía ese pueblo. ¿Sabe que hicieron palabras más, palabras menos? Dios había mandado a construir un templo y había dicho que ahí iba a reposar la gloria de Dios. Era el templo que ministraba Elí. Están poniendo cuidado, ¿verdad? Dentro del lugar santo y el lugar santísimo estaba el arca del pacto, con 2 querubines donde reposaba la gloria de Dios. Y un anciano dijo: ¿sabe qué? Saquen la gloria de Dios y vamos a la batalla. Porque si la gloria de Dios nos respalda ahí, entonces nos tendrá que respaldar en la batalla. Y manipulemos a Dios a nuestro antojo. ¡Ay! Y es que Dios tiene que respondernos. Y no había ningún sacerdote que dijera: venga, que boruto, hermano, no toque el arca de Dios, no toque la presencia de Dios. Si usted quiere seguir haciendo lo que quiera, hágalo solo, pero no meta a Dios en esto. Si usted se quiere perder, piérdase, hermano, pero piérdase solo. No, todo el pueblo estaba siguiendo a Elí. Perdidos. Y sí, y miren lo que pasa. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí al frente con el arca del pacto, bien bonitos, ay, como diciendo: aquí no ha pasado nada. Nosotros tenemos la fuerza, el don, el talento. Y ojo aquí, porque quiero hacer hincapié en esto. El don y el talento es un rasgo de Dios que te muestra divino, que te muestra admirable. Pero los dones y los talentos no son el respaldo de Dios. Es la provisión de Dios para hacer recursos, pero no es el respaldo de Dios. Porque tú puedes tener un gran talento, pero ser un címbalo que retiñe. Y la gente se esconde detrás de la elocuencia, de las buenas palabras, de los milagros. Los milagros son dones. El cantar es un don, el predicar es un don, el dibujar es un don, hacer buenas obras es un don, servir es un don. Pero respaldo es que tú vayas a la guerra y Dios pelee por ti. Eso es respaldo. El respaldo es que van 20,000 y tú solo eres tú, y Dios dice: ve con ellos porque yo te daré la victoria. Eso es respaldo. Respaldo es que todo está por muerte y Dios dice: te daré vida. Eso es respaldo. Eso es respaldo. El respaldo es lo que se te sale de tus dones y de tus talentos para glorificar al Señor. Y esta gente dijo: ay, no, pues sí, somos sacerdotes, llevemos el arca del pacto. Y mire lo que pasa. Y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Wow, tenían gloria. El arca del pacto cargaba gloria. Llegaron y los israelitas: gloria a Dios, gloria a Dios. Y la tierra, tembló la tierra. ¿Reposaba Dios en el arca? Claro que reposaba. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: qué gran voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos.
Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Conocían la historia. Conocían lo que Dios había hecho con Israel. Los filisteos habían observado. Recuerden que los filisteos vienen de los hijos de Noé, los hijos de Can. Ellos habían observado todo el proceso. Y cuando vieron el arca del pacto dijeron: oh Dios, se vino Dios contra nosotros. Esforzaos, oh filisteos. Se levantó uno y dijo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Iniciativa. Pelearon pues los filisteos e Israel, y fue vencido una vez más. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande su mortandad, pues cayó Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea, Dios dijo: prefiero estar en las manos de los filisteos que en la mano de esos sacerdotes pendejos. Prefiero que me use un desconocido que el que me conoce. Prefiero que tiene más conciencia el de atrás que el de adelante. ¿Sabe qué? Llévenme, sáquenme de la tierra de todos estos locos. Me reconocieron más ustedes por las obras que hice que el mismo pueblo de Israel, al burlarse de mí, creyendo que trayendo el arca podía yo librarlos de su mal sacerdocio. Mátenlos a todos. Escuche, mire lo que pasa. Mire, porque acá vamos a ver quién es Icabod. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Ay sí, ¿no? Ay sí. Y dice la palabra de Dios. Voy en el verso 14. Llegando pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio a Elí las nuevas y le dijo: era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían sido oscurecidos, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Tremendo. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí se cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, o sea, era bien gordo, y había juzgado a Israel 40 años. Verso 19, mire la escena: la mortandad, el bullicio, el mensajero. Elí se cae, se desnuca de la noticia, y a este lado estaba la nuera, una mujer de sus hijos. Mire, no pierda esta palabra. Y dice la palabra de Dios: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta. Encinta, palabra profética, encinta.
a punto de dar a luz, en los días. Por eso no vaya a perder esta palabra, porque si usted necesita dar a luz la promesa y el plan que Dios le dio, usted debe reubicarse en el sacerdocio. Y dice que esta mujer, estando encinta, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. O sea, Dios dijo: esta generación no nacerá, no daré legado a esta generación. Aquí todos para la guandoca. Ida el arca del pacto, ida mi gloria, ido mi respaldo, ida mi protección, todos al hoyo cenagoso de la desesperación. Y dice que la mujer le sobrevinieron sus dolores de repente, verso 20. Y al tiempo que moría, le decían que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada del arca de Dios. Y murió. Lo más importante, y murió. Ahora sí entienden cómo se llama esta prédica. Ahora entiende lo crucial de esta prédica. Porque estamos en el punto más importante. Y en ese punto importante, Dios me hablaba y me decía: dile a mi pueblo, dile a mi gente. Y esta prédica no solamente es para ustedes, es una prédica que Dios nos dio para toda persona a la que vamos a ir a predicar. Icabod, la gloria de Dios fue traspuesta. Lo que Dios te ha entregado no es solo para ti, es para tu generación. Ay de que lo pierdas. No hay culpables. Dígale que está a su lado: no hay culpables. El pastor no es el culpable. Dios no es el culpable. Dígale a su marido: los culpables somos usted y yo. Dígaselo. Que este niño o que esta niña haga lo correcto, de eso seremos usted y yo culpables. Y de eso tendremos que darle cuentas a Dios. Dios permite que el niño nazca. Y Dios, y aquella mujer dice: será llamado Icabod, porque la gloria fue traspuesta. Póngase sobre sus pies. Pero aquí no termina. Cierro con esto. De ahí nunca más se volvió a levantar un buen sacerdote. Dios levantaba profetas en casa de Israel. Pero llegó el tiempo en que el Hijo del Hombre vino a la tierra. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia que Él fue rey y sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, rey de Salem. Y esa es otra prédica que les voy a hablar, porque hoy les hablé de un sacerdocio caído, pero les voy a hablar de el sacerdocio de Melquisedec.
Cierro con lo que dice Hebreos. Capítulo 12. 9, perdón. Hebreos 9:11. Dice la palabra de Dios: ¿cuántos fueron bendecidos? Vamos a poner la cereza al pastel. Hebreos capítulo 9, verso 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo dado eterna redención. Y llamó Dios, este pedazo es el que, sí, permítame. Sí, acá dice: y si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún si se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec? La diferencia entre el sacerdocio de Elí y de Aarón al sacerdocio de Melquisedec era la siguiente. La Biblia dice que Melquisedec fue rey de Salem. Salem en el original quiere decir Israel. Pero ahí no está el secreto. La palabra de Dios dice que cuando Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, fue y le entregó las ofrendas y los diezmos de todo. ¿Se acuerdan? Pero la palabra de Dios dice que Melquisedec era un sumo sacerdote. Quiere decir que Abraham tuvo pastor. Y tuvo un pastor que fue sumo sacerdote, llamado Melquisedec. Y Jesús dice, por eso no pueden creer, no crean las teologías que dicen que Jesús era Melquisedec, porque no. Dice que Jesús fue el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Palabras más, palabras menos. Jesús hizo lo mismo que hizo Melquisedec: pastorear a un pueblo, entregándole los diseños de la nueva Israel a Abraham. Antes de que Abraham tomara la tierra de Canaán, recibió los planos por Melquisedec, rey de Salem, sumo sacerdote. La Biblia no dice que Salem fue guiado, que Melquisedec guió a Abraham, pero la Biblia sí dice que él entregó los diezmos a Abraham. Y cuando uno entrega diezmos, porque come y bebe de él. Por eso Dios hace la sombra y dice: hey, no serán bajo la orden de Melquisedec, de Aarón. Será bajo la cabeza de Melquisedec, que aún antes de que naciera Aarón, ya le había entregado a un hombre los planos de Israel, los diseños de Israel. Abraham tuvo pastor y su nombre fue Melquisedec. Y cuando llega Jesús, Jesús dice: hey, yo no soy sacerdote como Aarón ni como Elí.
yo soy sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque tengo los planos de tu vida, porque sé hacia dónde vas, porque soy el diseñador de tu casa, porque sé quiénes son tus hijos y porque soy un sumo sacerdote ordenado por Dios para enseñarte, guiarte y bendecirte. Dele un fuerte aplauso a Dios. Tengo que volver a predicar ahora del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién lo quiere escuchar? Muy bien, voy a hablar con los pastores. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos herramientas para nuestra familia. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos actuado como Aarón y como Elí, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, a ser garantes de tu voz, a custodiar tu voz y a custodiar lo correcto en nuestra generación. Ayúdanos a remediar y a restablecer y restaurar lo que hemos dañado. Danos herramientas, danos ideas y estrategias. Muéstranos el camino provechoso por el cual debemos de seguir, Señor. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Yo declaro que Generación de Reino es una iglesia ordenada bajo la orden del sumo sacerdote y rey de Salem, Melquisedec. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia entendida en el sacerdocio de Jesucristo. Un sacerdocio que habla, que confronta. Un sacerdocio, Señor, con iniciativa. Un sacerdocio que cuida de la generación, Señor. Esta casa no será la casa de Icabod. Esta será la casa en donde reposa tu gloria, en donde reposa tu presencia, en donde reposa tu palabra, Señor, donde reposa tu conocimiento, Señor. Dale las herramientas a los hombres de esta casa, Señor. Oro por aquellos hombres que necesitan tomar decisiones. Oro por aquellos hombres que deben ser cabeza de sus casas. Oro por aquellos hombres, Señor, que andan perdidos sin rumbo, buscando salida en hombres y no en ti, Señor. Yo te ruego, Señor, dales un vislumbre de tu presencia. Dales un rayo de tu luz. Señor, dales una respuesta, Señor. Que ellos puedan verte a ti por encima de la circunstancia. Restaura la hombría y el sacerdocio de esta generación. Restaura la hombría y el sacerdocio de nuestra casa, de nuestra ciudad y nuestro departamento. Restaura la capacidad de ser proactivos y de tener un corazón recto y justo, Señor. Es mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Levántese fuerte aplauso para Dios.